Un chico desapareció y sorprendentemente fue encontrado 8 años después a las afueras de una iglesia con vida. Estaba inconsciente, tenía golpes y no se sabía cómo es que había llegado ahí. Pero esta historia dio un giro demasiado revoltoso y raro cuando se supo que su desaparición había sido falsa. Y lo peor es que su mamá lo mantuvo escondido en su propia casa. ¿Qué? Ahora, ¿qué fue lo que realmente pasó? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo. Ok, vayámonos a Texas, Estados Unidos, el 6 de marzo del año 2015. Un chico llamado Rudy Farías, de tan solo 17 años, había salido a pasear a sus perritos como de costumbre. Lo extraño es que los perritos sí regresaron a casa, pero Rudy no, por lo que su mamá, una señora llamada Jenny Santana, reportó su desaparición. Obviamente las autoridades comenzaron a buscarlo inmediatamente y todo el mundo se preocupó. Además, a Rudy se le había diagnosticado depresión, trastorno de estrés postraumático y ansiedad debido a la muerte de su hermano mayor. Eso le había afectado mucho y por eso es que él no había sido el mismo desde eso. Entonces temían que Rudy estuviera desorientado porque no había tomado sus medicamentos y por más esfuerzos que hicieron no pudieron encontrarlo. En el año 2018 las autoridades recibieron una llamada diciendo que habían visto a Rudy en su casa. Como dato curioso, esta llamada la había hecho un familiar de Rudy. La policía fue a la casa, investigó, pero nuevamente no encontraron nada. El tiempo pasó, parecía que el caso estaba cerrado hasta el año 2023. La familia de Rudy informó que después de 8 años de la desaparición de este chico, por fin lo habían encontrado y con vida, lo más chido. Según la mamá de Rudy, alguien llamó a emergencias para reportar que afuera de la iglesia se encontraba un chico tirado y golpeado inconsciente. Sorprendentemente se trataba de Rudy Farías. Estamos hablando que ahora Rudy ya no tiene 17 sino tiene 25 años. La pregunta es, ¿dónde estuvo todo este tiempo? ¿Y por qué estaba golpeado? Pero bueno, Rudy fue llevado al hospital debido a las heridas que tenía en todo el cuerpo. Afortunadamente el chico se encontraba fuera de peligro. Ahora va la parte en donde se encuentra lo más turbio de este caso. Los medios de comunicación, intentando encontrar más detalles a esta historia, descubrieron muchas inconsistencias en lo que la mamá de Rudy había contado. Además, según vecinos de esta señora, habían visto a Rudy varias veces dentro de su casa. Entonces la policía creo que aquí ya empezó a dudar y se reunieron con Rudy y su mamá en un hotel para poder interrogarlos. Y en esa reunión también estuvo presente el activista Quanel X. Esta persona estuvo ayudando en el caso. Él declaró que el propio Rudy admitió que nunca estuvo desaparecido. ¿Qué? Y ahora escuchen, sino que su mamá lo mantuvo encerrado todo ese tiempo en su propia casa. Rudy dijo que el día que supuestamente había desaparecido en el año 2015 solamente desapareció un día, o sea, solo estuvo perdido un día. Él regresó a su casa y su mamá jamás avisó a las autoridades de que ya lo había encontrado. Según esta versión, su mamá lo mantuvo cautivo, le estuvo dando drogas y hasta agrediéndolo sexualmente. Algunas veces él dormía con su mamá desnudos y ella le decía que él tenía que comportarse como un papá. Además lo amenazaba para que no dijera nada de lo que estaba pasando y si lo hacía lo iban a meter a la cárcel. A todo esto la mamá de Rudy sí admitió que mantuvo a su hijo en cautiverio todo este tiempo. Ahora, ¿cómo es posible que nadie se dio cuenta que durante todos estos años Rudy estaba en su casa? Al parecer, cuando amigos y familiares visitaban la casa, la mamá trataba de esconder a Rudy. Lo curioso es que en el año 2020 la abuelita de Rudy declaró que lo había visto en la propia casa, pero nadie le creyó. Siempre hay que hacerle caso a los abuelitos. Bueno, casi siempre. Solamente se supo de él cuando logró escapar y lo encontraron afuera de esa iglesia. Sin embargo, a pesar de todo lo que les acabo de contar y después de la reunión que tuvieron los policías con Rudy y su mamá, el chico tomó la decisión de irse con su mamá y otros familiares. Lo raro de todo esto es que se fue con ellos como si no hubiera pasado nada. Según la versión de las autoridades, el chico se fue por su propia voluntad. Y además dijeron que Rudy en ningún momento denunció haber sufrido de abuso sexual. Y comentaron que eso es mentira. Y también dijeron que no se le castigaría a la mujer por el falso reporte de la desaparición de su hijo. Y la señora no tendrá ningún tipo de castigo, porque hasta el momento no hay evidencias de supuestos abusos en contra de Rudy. Entonces no se puede saber si fue una víctima o que todo se debió a los problemas mentales que tiene. Lo que sí es que hay toda una investigación en proceso y Rudy está siendo protegido por la policía. Sin embargo, el activista Quanel X, junto con otros miembros de su organización, otros activistas y familiares protestaron exigiendo que se castigue a la mamá de Rudy. Quanel es la persona que les conté al inicio que habló con Rudy y él dijo todo acerca de lo que sufrió: abuso sexual, los golpes y que estuvo privado de su libertad. Quanel asegura que lo que contó Rudy es real y que Rudy sí sufrió esos abusos por parte de su mamá. A todo esto, Rudy Farías dio una entrevista contando su versión de todo lo sucedido. Y qué mejor que él que diga qué fue lo que realmente pasó. Aunque debido a que estuvo mucho tiempo bajo la manipulación de su mamá, hay muchas cosas que no recuerda totalmente y hay otras que le cuesta trabajo explicar. Bastante
bastante raro. Primero es que no sabe por qué su mamá mantuvo la mentira de que estaba desaparecido. Segundo, declaró que ella no abusó sexualmente de él y que solamente malinterpretaron lo que él contó. Simplemente a veces tenía que dormir en su cama y que cuando su mamá le dijo que se comportara como un papá, se refería a que hiciera cosas en la casa, no era nada sexual. Aún así, Rudy admite que sí se sentía incómodo y que la relación entre él y su mamá no es nada normal. Rudy, con tan solo 17 años, vivió encerrado en su propia casa. Su mamá lo mantenía oculto, lo manipulaba, le hacía creer que todo lo que estaba afuera era malo, hasta que un día él se dio cuenta, decidió escaparse y fue que lo encontraron en las afueras de la iglesia. Ahora dice que solamente quiere recuperar el tiempo perdido, vivir a su modo y no como su mamá quiera. Ahora Rudy está viviendo lejos de su mamá y asegura que es muy feliz. No quiere tener ningún tipo de contacto con ella y solamente quiere que lo deje en paz y que lo deje vivir su vida. Ahora, hay muchas inconsistencias en este caso. Primero, el activista se supone que había hablado con Rudy y él le había contado todos esos detalles que se dieron a conocer, y después en la entrevista que él dio corrigió todos esos detalles y dijo que no había pasado nada grave. De entrada, que te mantengan privado de tu libertad es grave. Nadie investigó la razón de los golpes que tenía Rudy y si eran los únicos que había tenido o si durante 8 años lo estuvieron maltratando. Algunos creen que a lo mejor Rudy trató de proteger a su mamá, la perdonó y no quiso que sufriera ningún tipo de castigo. Lo único que quiso es estar en libertad y alejarse de ella. Ya bastante trauma había vivido. Pero bueno, a todo esto, ¿ustedes qué opinan de este caso? Returbio, ¿no? Mi nombre es Daniel Novelo.